¿Alguna vez te has sentido rechazada por la persona que más amabas? ¿Excluida, apartada como si fueras una molestia? A mí me pasó, y no por un extraño, sino por mi único hijo, en la víspera de Navidad. Las luces navideñas ya adornaban las ventanas de los vecinos, y yo, Ana, estaba haciendo planes para la cena familiar, como siempre lo hice durante los últimos 48 años de mi vida. Miré la pantalla del móvil y leí las palabras que jamás pensé que vería. Mamá, este año queremos una Navidad tranquila, no vengas. Antes de seguir contándoles mi historia, cuéntenme en los comentarios desde dónde la escuchan. Me encantaría saberlo. Y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Releí el mensaje 3, 4, 5 veces. Me temblaban los dedos. Intenté llamar a Antonio, mi único hijo, pero no respondió. Envié otro mensaje preguntando si todo estaba bien, si había hecho algo malo. La respuesta llegó seca. Todo está bien. Solo queremos pasar la Navidad solos este año. Solos. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera familia. Me senté en el sillón de la sala, ese que compré trabajando horas extras en la limpieza, mientras también cumplía mi turno en la tienda de departamentos. 2 empleos para criar a Antonio sola, después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 3 años. Recordé las noches en las que dormía apenas 4 horas para que a él no le faltara nada. Las fiestas de cumpleaños que organicé vendiendo salados los fines de semana. La ropa que yo misma cosía mientras él dormía. Las veces que dejé de comer para que él tuviera un mejor almuerzo en la escuela. Y ahora, yo era una molestia. Miré el pequeño apartamento que llamé hogar durante tanto tiempo. Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran sencillos, pero todo allí contaba nuestra historia. Una historia que parecía que solo yo valoraba. Lloré hasta quedarme dormida en ese sillón. Cuando me desperté, ya era de noche y mi móvil sonaba. Por un instante pensé que era Antonio diciendo que había cambiado de idea. Pero era Isabel, mi vecina del 302. Ana, a Carlos y a mí nos gustaría invitarte a la cena de Navidad. Nada muy formal, solo algunos amigos cercanos. Isabel y Carlos eran diferentes a mí. Tenían dinero, viajaban al extranjero, frecuentaban lugares que yo solo veía en revistas. Nos conocimos cuando me contrataron para hacer la limpieza en su apartamento hace 5 años, pero con el tiempo, nuestra relación evolucionó a una amistad genuina. Casi me negué. Casi dije que iba a pasar la Navidad con mi hijo. Mi orgullo quería proteger la mentira de que todo estaba bien en mi familia, pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Gracias, Isabel. Me encantaría pasar la Navidad con ustedes. Colgué el teléfono y fui al armario. En el fondo, había una caja con un vestido rojo que compré en una liquidación hace 3 años y nunca tuve ocasión de usar. Me lo probé y por primera vez en días vi mi reflejo de otra manera. Vi a una mujer de 63 años que aún tenía vida por delante. Una mujer que no necesitaba aceptar ser descartada. El día de Navidad me arreglé con cuidado. Me puse el vestido rojo, me pinté los labios con un lápiz a juego e incluso me permití usar el perfume que guardaba para ocasiones especiales. Cuando toqué el timbre del apartamento 302, me sudaban las manos. Parte de mí aún se sentía como la empleada doméstica que debería usar la entrada de servicio. Isabel abrió la puerta y sonrió. «Ana, estás deslumbrante». La mesa estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal y una elegante decoración en tonos dorados y rojos. Había unas 10 personas, todas bien vestidas y sonrientes. Por un momento me sentí fuera de lugar, pero Carlos se acercó con una copa de champán. «Ana, qué bien que viniste. Déjame presentarte a nuestros amigos». Para mi sorpresa, la noche fluyó como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Conversamos sobre literatura, sobre viajes, sobre arte. Nadie me preguntó sobre limpiezas o sobre cómo quitar manchas difíciles. Fui tratada como una igual.
como alguien que tenía valor más allá del trabajo que podía ofrecer. Al final de la noche, Isabel me abrazó al despedirse. Ana, la semana que viene tendremos una cena en la casa de campo de unos amigos nuestros. Nos gustaría mucho que nos acompañaras. Volví a casa con una sonrisa en el rostro. Por primera vez, no lloré pensando en Antonio. En cambio, tomé un sobre que llevaba años guardado en mi cajón de calcetines. Dentro, el testamento de mi tía Elvira, que había fallecido hace casi 10 años. Tía Elvira había sido una mujer discreta. Soltera, sin hijos, trabajó toda su vida como secretaria ejecutiva de un importante empresario. Lo que nadie sabía era que, orientada por su jefe, había hecho inversiones brillantes a lo largo de su vida. Cuando falleció, me dejó una herencia de $8 millones. En ese momento, decidí no tocar el dinero. Quería que Antonio creciera valorando el trabajo, el esfuerzo, la sencillez. Quería que me amara por lo que yo era, no por lo que podía darle. Así que mantuve el dinero intacto, invertido, creciendo, mientras yo continuaba con mi vida sencilla. Ahora, mirando ese papel, me di cuenta de que había sido traicionada 2 veces. Primero, cuando mi hijo me excluyó de su vida. Segundo, cuando yo misma me negué el derecho a vivir plenamente, guardando una fortuna mientras fregaba los suelos de los demás. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El dinero que guardé para un hijo que me despreciaba se usaría para construir la vida que nunca me permití tener. Una vida donde ya no sería invisible. Lo que Antonio y su familia no sabían es que la madre que habían excluido de la Navidad estaba a punto de convertirse en alguien que no podrían ignorar. Y la venganza que planeaba no sería con gritos o confrontaciones, sino con una transformación tan profunda que haría que todos se preguntaran cómo pudieron descartarme tan fácilmente. No se podían imaginar que, mientras ellos brindaban por su Navidad tranquila, sin mí, yo estaba a punto de mostrar mi verdadero valor. Y el primer paso sería una compra que dejaría a toda la ciudad hablando. El ático más lujoso del edificio donde la familia de mi hijo siempre soñó con vivir. La semana siguiente, llamé al abogado que administraba mi herencia. El señor Méndez casi se cae de la silla cuando le dije que finalmente quería usar el dinero. Después de 10 años, doña Ana, ¿puedo preguntar qué cambió? Yo cambié, señor Méndez. Decidí que es hora de vivir. Mi primera adquisición fue el ático en el edificio Platinum Gardens, el más codiciado de la ciudad. Recuerdo cuando Luisa, mi nuera, comentó durante uno de los raros almuerzos dominicales que ese era su sueño. Solo los millonarios pueden vivir allí, dijo con desdén mientras pasábamos en coche frente al edificio. Personas como nosotros nunca tendrán esa oportunidad. Personas como nosotros, como si todos fuéramos de la misma categoría. Como si yo fuera solo la madre sencilla que debía ser tolerada en las reuniones familiares. La expresión del agente inmobiliario cuando pagué el ático al contado no tuvo precio. Me trató con desprecio cuando entré en su oficina vestida con mi ropa sencilla, pero su tono cambió por completo cuando el señor Méndez confirmó la transferencia. Me mudé discretamente. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Isabel y Carlos. Quería que mi transformación fuera completa antes de revelarme al mundo. El ático era deslumbrante, con 3 suites, una terraza que rodeaba todo el apartamento y una vista impresionante. En los primeros días me sentía una intrusa en mi propia casa, como si estuviera jugando a ser rica. Pero poco a poco me fui permitiendo pertenecer a ese espacio. Contraté a una decoradora de renombre, Beatriz, que me miró con escepticismo en el primer encuentro. ¿Está segura de que puede permitirse una decoración de alta gama? Sonreí tranquilamente. No se preocupe por eso, querida. Solo haga su mejor trabajo. Cuando descubrió mi presupuesto, su profesionalismo superó cualquier prejuicio. Juntas, transformamos el ático en un espacio que reflejaba elegancia sin ostentación innecesaria. Luego vino la transformación personal. Contraté a Marina, una asesora de imagen recomendada por Isabel. Al principio,
Me sentí incómoda. Sus manos muestran que ha trabajado duro, comentó mientras examinaba mis uñas. No había juicio en su voz, solo constatación. He trabajado toda mi vida, respondí sin vergüenza. Entonces haremos que el mundo vea no solo su trabajo, sino también su fuerza. Marina me enseñó sobre ropa que realzaba mi silueta, colores que destacaban mi piel madura, accesorios que complementaban sin exageraciones. No quería parecer más joven, quería parecer la mejor versión de mis 63 años. Con el armario renovado, vino el cambio en la alimentación y en los cuidados personales. Contraté a un chef privado, Rodrigo, que preparaba comidas saludables y me enseñaba sobre gastronomía. Paulo, mi entrenador personal, desarrolló un programa que respetaba mis limitaciones, pero me desafiaba a ser más fuerte y flexible. En 3 meses, la transformación ya era visible. Mi cuerpo estaba más firme, mi postura más erguida, mi piel más luminosa. No era solo una cuestión de apariencia, me sentía diferente por dentro, más segura, más presente. Isabel fue la primera en notarlo cuando nos encontramos para tomar un café. Ana, estás diferente, más ligera, más brillante. Le conté sobre la herencia y mi decisión de cambiar de vida. Para mi sorpresa, no mostró asombro ni envidia, solo genuina felicidad. Te mereces esto y mucho más, dijo apretando mi mano. Y si me permites decirlo, siempre supe que había algo especial en ti, más allá de la mujer trabajadora que todos veían. Isabel se convirtió en mi guía en ese nuevo mundo. Me presentó a personas influyentes, me llevó a eventos benéficos, me enseñó los códigos no dichos de la alta sociedad. No para que encajara en un molde, sino para que navegara en ese ambiente con seguridad. Fue en uno de esos eventos, una cena benéfica para niños desfavorecidos, que me encontré con Luisa por primera vez desde mi transformación. Yo estaba conversando con el alcalde sobre proyectos sociales cuando la vi entrar en el salón. Ella trabajaba en la organización del evento, pero ocupaba una posición menor. Nuestras miradas se cruzaron. Vi sus ojos abrirse en reconocimiento y luego en confusión. Me mantuve tranquila. Terminé mi conversación con el alcalde y caminé en su dirección. «Hola, Luisa. Qué sorpresa encontrarte aquí». Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Ana, ¿qué haces? ¿Cómo?» «Estoy representando a la Fundación Nuevas Oportunidades. Acabo de convertirme en miembro del consejo». Sonreí serenamente. «¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Antonio y los niños?» «Estamos bien», tartamudeó. «No sabíamos que tú frecuentabas estos eventos». «Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre mí», respondí con calma. «Pero eso no es una sorpresa, ¿verdad? Hace casi 6 meses que no hablamos». Antes de que pudiera responder, me llamaron para una foto con los otros miembros del consejo. Me despedí con un leve toque en su brazo. «Dale saludos a Antonio y a los niños. Diles que la abuela los extraña». La semana siguiente recibí el primer mensaje de Antonio en meses. Era corto, casi formal. «Mamá, ¿podemos hablar? Estoy preocupado por ti». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, el mismo silencio que él me impuso cuando me excluyó de la Navidad. 2 días después respondí: «Estoy bien, hijo, mejor que nunca. Si quieres hablar, estoy disponible para un café el próximo martes a las 15 horas, en el Café Mirador». El Café Mirador era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. El mensaje era claro: nuestro encuentro sería en mi nuevo territorio, no más en su casa donde me sentía una intrusa, ni en mi antiguo apartamento donde él se sentía superior. Cuando Antonio llegó al café, pude ver el shock en sus ojos. Yo estaba sentada en una mesa privilegiada, vestida con elegancia discreta, conversando animadamente con el propietario que ya me conocía por mi nombre. «¿Mamá?» Parecía perdido, como un niño pequeño. «Antonio, qué bien que viniste». Mantuve mi voz tranquila,
sin demostrar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Siéntate, por favor. Mientras se acomodaba, vi sus ojos recorriendo mi apariencia, mi cabello ahora bien cortado, mis joyas sencillas pero visiblemente caras, mis uñas bien cuidadas. Parecía estar frente a una extraña. ¿Qué está pasando, mamá? Luisa dijo que te vio en el evento benéfico vestida como... ¿Como una mujer de bienes? Completé con una sonrisa tranquila. ¿Y eso te molesta? Me molesta que nunca nos contaras nada. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Estás enferma? ¿Vendiste el apartamento? Tomé un sorbo de mi té antes de responder. No, Antonio. No estoy enferma y no vendí el apartamento. De hecho, lo alquilé a una familia que lo necesitaba. En cuanto al dinero, siempre estuvo conmigo. Solo decidí usarlo ahora. Entonces, le conté sobre la herencia de la tía Elvira. Sobre mi decisión de no usar el dinero mientras él crecía. Sobre cómo quise que valorara el trabajo y no dependiera de la riqueza. ¿Pero por qué ahora?, preguntó confuso. Porque me di cuenta de que guardé ese dinero para un futuro que nunca llegaría. Para una familia que me excluyó de su vida con un simple mensaje de texto. El rostro de Antonio se puso rojo de vergüenza. Sus ojos evitaban los míos mientras buscaba palabras. Mamá, lo de la Navidad fue un malentendido. Luisa estaba estresada con los preparativos y pensamos que sería mejor un encuentro más íntimo, solo nosotros y los niños. ¿Íntimo?, lo interrumpí con voz controlada. Familia es íntimo, Antonio. Yo soy tu familia, o al menos pensé que lo era. Claro que lo eres, protestó. Es solo que las cosas han sido difíciles. Financieramente, ¿sabes? No queríamos que vieras nuestra situación. Ah, así que era eso. El orgullo. No querían que la madre pobre viera que tenían problemas financieros. Irónico, considerando que durante años fui yo quien escondió las dificultades para que él tuviera una infancia digna. Entiendo, respondí. Y ahora que saben sobre mi situación financiera, supongo que ya no les importa tenerme cerca. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No es eso, mamá. Es que... Bueno, podríamos usar tu ayuda. Tenemos algunas deudas, la escuela de los niños es cara, y pensé que tal vez... Levanté la mano interrumpiéndolo. Hagamos lo siguiente. Reúne todos tus extractos bancarios, comprobantes de deudas, todo. Quiero ver exactamente cuál es tu situación. Pareció aliviado, como si ya estuviera contando con mi dinero. Gracias, mamá. Sabía que podría contar contigo. No me des las gracias todavía, respondí. Solo quiero entender la situación. Ven a mi casa el próximo viernes con toda la documentación. Le di mi nueva dirección. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vives en el Platinum Gardens, en el ático? Sí, respondí simplemente. ¿A las 7? ¿Te parece bien? Cenaremos y luego hablaremos de negocios. Antonio salió del café aturdido, como si no reconociera a la mujer con la que acababa de conversar. La verdad es que yo misma me estaba descubriendo. Cada día era un aprendizaje sobre quién podía ser cuando no me disminuía para encajar en las expectativas de los demás. El viernes me preparé cuidadosamente para el encuentro. No quería ostentar riqueza, pero tampoco iba a disminuirme. Elegí una cena sencilla, pero refinada, preparada por Rodrigo. Vino de buena cosecha, pero no exageradamente caro. Cuando sonó el timbre, no era solo Antonio quien estaba en la puerta. Luisa y los niños, Sofía de 15 años y Matías de 10, también vinieron. Percibí la estrategia. Los niños serían un ablandador de corazones. «Abuela». Matías corrió a abrazarme. Era sincero en su afecto, al menos. Sofía, más reservada, me dio un abrazo tímido. «Tu casa es increíble», comentó, mirando a su alrededor maravillada. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Pregunté sobre la escuela, sobre amigos, sobre planes para el futuro. Luisa intentaba parecer natural, pero percibía su mirada evaluando cada detalle del apartamento, cada pieza de decoración, cada señal de riqueza.
Después del postre, le pedí a Claudia, mi ama de llaves, que llevara a los niños a la sala de TV. Hay una colección de películas que les encantará, les dije. Podemos conversar más tarde. Cuando nos quedamos a solas, Antonio abrió su carpeta y esparció documentos sobre la mesa. Como puedes ver, mamá, la situación no es fácil. Tenemos la hipoteca de la casa, el coche, las tarjetas de crédito. Examiné cada papel con atención. La situación era peor de lo que imaginaba. Tenían un nivel de vida muy por encima de lo que podían sostener. Pagos altísimos, compras superfluas, viajes pagados en 24 cuotas. ¿También trajiste los préstamos que te hice en los últimos años? Pregunté con calma. Antonio pareció confundido. ¿Qué préstamos? Me levanté y busqué una carpeta en mi oficina. Dentro, decenas de recibos meticulosamente organizados. Aquí. 5,000 cuando tu coche se averió. 8,000 para la entrada de la casa. 3,000 para la fiesta de cumpleaños de Luisa. 12,000 cuando perdiste el empleo hace 4 años. Y una serie de valores menores. Empujé la carpeta en su dirección. Casi $50,000 a lo largo de 20 años. Todo documentado, con tu firma. Su rostro se puso pálido. Luisa parecía en shock. Dijiste que eran regalos, le murmuró a él. Nunca fueron regalos, respondí por él. Siempre dejé claro que eran préstamos. Antonio siempre prometió que pagaría cuando pudiera. Mamá, sabes que no tenemos cómo pagar eso ahora, dijo nervioso. Lo sé, y no estoy cobrando. Cerré la carpeta. Solo estoy mostrando que no tuvieron que esperar hasta ahora para pedir mi ayuda. Siempre la tuvieron. La diferencia es que antes yo era solo la madre trabajadora que daba lo que podía. Ahora soy la madre rica que puede dar mucho más. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando la ciudad iluminada. Voy a ayudarlos una última vez. No como préstamo, sino como una forma de cerrar un ciclo. Pagaré todas sus deudas, con una condición. Los dos me miraron esperanzados. Quiero que hagan terapia familiar. Ustedes, los niños y yo. Necesitamos reaprender a ser una familia, basada en el afecto genuino, no en el interés. Antonio empezó a protestar, pero Luisa le puso la mano en el brazo, silenciándolo. Es justo, dijo ella, más que justo. La semana siguiente, transferí el dinero para saldar sus deudas. También creé fondos de educación para Sofía y Matías, a los que solo tendrían acceso cuando cumplieran 18 años. Comenzamos las sesiones de terapia familiar. Fueron difíciles, dolorosas, reveladoras. Antonio tuvo que confrontar cómo me trató a lo largo de los años, cómo me vio solo como un apoyo, nunca como una persona con deseos y sueños propios. Luisa reconoció que fomentó el distanciamiento, que vio en mí un recuerdo constante del origen sencillo que ella quería olvidar. Los niños expresaron confusión sobre por qué la abuela había sido apartada, revelando que me extrañaron. Durante esos meses continué construyendo mi nueva vida. Me inscribí en un curso de historia del arte, una pasión que siempre tuve y nunca pude explorar. Viajé por primera vez al extranjero, París, Roma, Barcelona, lugares con los que siempre soñé. En cada viaje enviaba postales a los nietos, no a Antonio y Luisa, solo a los niños. Era mi forma de decir, estoy viviendo, estoy bien, y ustedes siguen siendo importantes para mí. Fue Sofía quien dio el primer paso para una reconciliación genuina. Un día, recibí una llamada suya. Abuela, ¿puedo ir a tu casa después de la escuela? Necesito ayuda con un proyecto. Cuando llegó, me di cuenta de que el proyecto era solo una excusa. Lo que realmente quería era hablar. ¿Por qué nunca nos contaste sobre el dinero? Preguntó directamente, con la honestidad típica de los adolescentes. Porque el dinero cambia la forma en que la gente te ve y te trata, respondí con la misma honestidad. Quería ser amada por lo que soy, no por lo que tengo. Ella reflexionó por un momento. ¿Cómo sabe la abuela cuando alguien la quiere de verdad? Lo sé porque esas personas estaban a mi lado cuando no tenían nada que ganar.
Los meses se transformaron en un año. Mi vida encontró un nuevo ritmo, una nueva alegría. La terapia familiar progresó, aunque con altibajos. Antonio aún luchaba por verme como una mujer completa, no solo como mamá. Luisa parecía genuinamente arrepentida, pero todavía había tensión entre nosotros. Los niños, sin embargo, florecieron en nuestra relación renovada. Sofía me visitaba regularmente. Descubrimos intereses en común: literatura, arte, música clásica. Me confió su sueño de estudiar arquitectura, algo que nunca les había contado a sus padres. Ellos quieren que estudie administración, como papá, dijo durante uno de nuestros tés de la tarde. ¿Y qué quieres tú, Sofía? Quiero crear espacios que hagan que las personas se sientan bien. Quiero transformar lugares, como tú transformaste tu vida. Sus palabras me emocionaron profundamente. Era la primera vez que alguien reconocía mi viaje como una transformación positiva, no como una exhibición de riqueza o una forma de venganza. Matías también encontró su lugar en mi vida. A diferencia de su hermana, no le interesaban las conversaciones filosóficas. Él quería acción, aventura. Empecé a llevarlo a clases de cocina para niños impartidas por Rodrigo. Descubrimos que tenía un talento natural para los sabores y las texturas. «Abuela, un día voy a abrir un restaurante y serás mi invitada de honor», declaraba con toda la convicción de sus 11 años. «Estaré allí en primera fila, mi amor», prometía, sintiendo que esta vez los lazos que construíamos eran genuinos, no obligaciones familiares vacías. Una tarde de sábado recibí una visita inesperada. Antonio, solo, sin Luisa ni los niños. «¿Podemos hablar, mamá?». Lo invité a entrar y le ofrecí café. Parecía nervioso, inquieto. Finalmente, después de varios minutos de conversación superficial, fue al grano. «Mamá, necesito pedirte perdón. No por el dinero o por la ayuda que nos diste, sino por nunca haberte visto realmente». Sus palabras me tomaron por sorpresa. En los casi 2 años desde la transformación en mi vida, nunca se había expresado con tanta claridad. El terapeuta me hizo ver cómo siempre te vi como una extensión de mí mismo. Como una función, mamá, no como Ana, una mujer con sueños, deseos, una vida propia. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no desvié la mirada. Cuando te vi transformada, rica, independiente, mi primer pensamiento fue: ¿cómo me afecta esto? No, ¿cómo se siente ella? Y eso lo dice todo sobre el hijo que fui. Antonio, no, por favor, déjame terminar. Respiró hondo. Cuando pagaste nuestras deudas, me sentí aliviado, pero no agradecido. Pensé que era tu obligación. Qué absurdo, ¿verdad? Pensaba que era tu obligación salvarme, incluso después de excluirte de mi vida. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Es un cheque. No cubre ni la mitad de lo que ya has hecho por mí, pero es un comienzo. Vendí el coche, estamos en un apartamento más pequeño, más adecuado a nuestro presupuesto. Luisa volvió a trabajar. Estamos reaprendiendo a vivir dentro de nuestras posibilidades. Miré el sobre sin tocarlo. No quiero tu dinero, Antonio. Nunca lo quise. Lo sé, pero necesito hacer esto por mí. Necesito mostrarte que entendí la lección, que respeto quién eres y lo que hiciste por mí. Acepté el sobre, no por el valor que contenía, sino por el significado del gesto. Y hay algo más, continuó. Entiendo si no quieres, pero nos gustaría invitarte a pasar la Navidad este año. Una invitación sincera, no por obligación o interés. Pensé en la Navidad anterior, en el silencio de mi apartamento, en el mensaje que había destruido mi confianza. También pensé en Isabel y Carlos, que me habían invitado a pasar la fecha con ellos de nuevo. Voy a pensar en tu invitación, respondí honestamente. No tengo una respuesta ahora. Él asintió, comprendiendo que la confianza tarda en reconstruirse. Cuando Antonio se fue, me quedé reflexionando sobre mi viaje. La venganza que planeé no salió exactamente como imaginé.
No fue la exhibición de riqueza lo que causó el mayor impacto, sino la demostración de que yo era mucho más de lo que ellos me habían permitido ser. La semana siguiente, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era de la Fundación Nuevas Oportunidades, donde yo actuaba como consejera. Ana, nos gustaría invitarte a asumir la presidencia de la fundación. Tu visión sobre la educación para mujeres de bajos ingresos y tu historia personal de superación son exactamente lo que necesitamos en este momento. Acepté la invitación sin dudar. Finalmente, encontraba un propósito para mi fortuna y mi experiencia de vida. Podría ayudar a mujeres que, como yo, tenían potencial pero no oportunidades. En mi discurso de toma de posesión, compartí por primera vez públicamente mi historia. Hablé sobre los años de trabajo duro, sobre criar a un hijo sola, sobre anularme para que otros brillaran. También hablé sobre el renacimiento, sobre que nunca es tarde para empezar de nuevo, sobre encontrar valor en una misma. En la audiencia vi rostros emocionados, Isabel y Carlos aplaudiendo con orgullo, Sofía con lágrimas en los ojos, Matías sonriendo incluso sin entender completamente, Antonio y Luisa sorprendidos al escuchar partes de mi historia que nunca habían conocido. Cuando llegó diciembre, tomé mi decisión sobre la Navidad. Invité a todos, Antonio, Luisa, los niños, Isabel, Carlos y nuevos amigos que hice en mi viaje, a una celebración en mi casa. No sería una Navidad de exclusión, como la que me hirió, ni una Navidad de exhibición para mostrar mi nuevo estatus. Sería una Navidad de reconciliación, de nuevos comienzos. La noche de la cena, mientras observaba a todos reunidos en mi sala, me di cuenta de cómo mi vida se había transformado. No solo materialmente, sino en esencia. Ya no era la misma Ana que temblaba al recibir un mensaje de rechazo. Era una mujer que había aprendido a valorarse, a establecer límites, a exigir respeto. Sofía se acercó mientras yo observaba la escena. «Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro, querida. ¿Hiciste todo esto, el apartamento, la ropa, la fundación, para vengarte de papá y mamá?» Su pregunta directa me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento antes de responder. Al principio, tal vez. El dolor del rechazo es poderoso, Sofía. Cuando somos heridos por quienes amamos, nuestro primer instinto es mostrar nuestro valor, probar que cometieron un error al descartarnos. Hice una pausa, mirando a los invitados que conversaban animadamente, pero en algún momento dejó de tratarse de ellos y pasó a ser sobre mí, sobre la mujer que nunca me permití ser. Sofía asintió, comprendiendo más allá de su edad. «Creo que entiendo». Es como esa frase que siempre dices: «La mejor venganza es vivir bien». Sonreí, emocionada porque ella hubiera captado la esencia de mi viaje. Exactamente. Y vivir bien no significa tener cosas caras o aparecer en eventos importantes. Significa ser fiel a una misma, no disminuirse para complacer a los demás, y usar tus recursos, sean los que sean, para crear algo significativo. Matías se unió a nosotros, sosteniendo orgullosamente una bandeja de canapés que había ayudado a preparar. «Abuela, el chef Rodrigo dijo que tengo talento natural. Prueba este. Fui yo quien inventó la combinación». Probé la creación culinaria de mi nieto, exagerando un poco en el entusiasmo, como las abuelas tienen derecho a hacer. «Delicioso. Tienes un don, Matías». Al otro lado de la sala, percibí a Antonio observándome. Nuestras miradas se cruzaron, y por un breve momento vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también admiración. Era una mirada que nunca me había dirigido antes, la mirada de quien ve a una igual, no a una subalterna. Él levantó su copa en mi dirección, un gesto silencioso de reconocimiento. Correspondí el gesto con una leve sonrisa. La reconciliación con mi hijo todavía era un trabajo en progreso. Había heridas profundas de ambos lados, expectativas no cumplidas, años de dinámicas mal resueltas. Pero ahora esa reconciliación ocurría sobre bases diferentes.
ya no como una madre desesperada por aceptación, sino como una mujer completa que elegía abrir espacio en su vida para relaciones genuinas. Luisa se acercó tímidamente con una caja en las manos. Ana, nos gustaría que aceptaras esto. No es nada comparado con lo que ya hiciste por nosotros, pero... Abrí la caja y encontré un álbum de fotografías. Al hojearlo, vi que habían reunido fotos antiguas mías con Antonio cuando era niño, mezcladas con fotos recientes de toda la familia. En la última página, una inscripción. Para Ana, madre, suegra, abuela y sobre todo, una mujer extraordinaria. Sentí que las lágrimas llegaban a mis ojos, pero no las contuve. No eran lágrimas de fragilidad, sino de reconocimiento. Gracias, dije simplemente, abrazando a Luisa. No necesitábamos grandes discursos o declaraciones dramáticas. El gesto hablaba por sí solo. Isabel, que observaba la escena de lejos, se acercó cuando Luisa se alejó. «Mírate», comentó con una sonrisa orgullosa. «¿Recuerdas a esa mujer tímida que dudó en aceptar nuestra invitación de Navidad hace 2 años?» «Parece otra vida», respondí. «No, Ana, es la misma vida, tu vida. Solo recuperaste el control de ella». Sus palabras tocaron una verdad profunda. No había creado una nueva identidad al reclamar mi fortuna. Simplemente me había permitido ser quien siempre fui, sin las limitaciones que yo misma y los demás habíamos impuesto. A medianoche, cuando todos levantaron sus copas para brindar por la Navidad, pedí la palabra. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Hace 2 años recibí un mensaje que decía, no vengas. Fue doloroso, pero hoy me doy cuenta de que ese rechazo fue el inicio de un viaje necesario. Miré a cada rostro en la sala antes de continuar. Aprendí que la familia no es solo quien comparte nuestra sangre, sino quien elige estar a nuestro lado, en los buenos y malos momentos. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redescubrirse. Y sobre todo, aprendí que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que posee, sino en quien elige ser. Carlos levantó su copa. Por Ana, que nos enseñó que la verdadera herencia que dejamos no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos. Todos brindaron y, en ese momento, sentí una paz que no experimentaba en décadas. La venganza que planeé nunca se concretó realmente, al menos no de la forma amarga que imaginé inicialmente. En su lugar, encontré algo mucho más valioso: libertad. Libertad para ser yo misma sin miedo a los juicios. Libertad para ayudar sin anularme. Libertad para amar sin esperar gratitud. Libertad para perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. En los meses que siguieron a esa Navidad, continué expandiendo mi trabajo en la fundación. Creamos programas de becas para mujeres que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mujeres que habían pospuesto sueños para criar hijos, cuidar de padres mayores o simplemente sobrevivir en un mundo que rara vez valora el sacrificio femenino. Antonio entró en un programa de coaching de carrera y finalmente encontró un trabajo que lo realizaba, sin la presión constante por el estatus. Luisa volvió a la universidad para terminar el curso que abandonó cuando se quedó embarazada de Sofía. Los nietos florecieron, sabiendo que tenían una red de apoyo genuina. En cuanto a mí, a los 65 años, descubrí que la vida puede sorprender a cualquier edad. Conocí a Eduardo, un profesor universitario viudo, en uno de los eventos de la fundación. Nuestra conexión fue inmediata, no por lo que teníamos, sino por lo que éramos. Por primera vez, me permití una relación basada en la admiración mutua y el respeto genuino. Una tarde tranquila, sentada en la terraza de mi ático con Eduardo, reflexionando sobre el camino recorrido, me hizo una pregunta que me hizo pensar. Si pudieras volver en el tiempo, Ana, ¿cambiarías ese mensaje de Navidad? ¿Impedirías que tu hijo te excluyera de la celebración? Miré la ciudad que se extendía debajo de nosotros, el atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados, y sonreí. No, Eduardo,
Por más doloroso que haya sido, ese fue el momento en que finalmente entendí que merecía más, que tenía el derecho de ocupar un espacio en el mundo no solo como madre o abuela, sino como Ana. Entrelacé mis dedos con los suyos. A veces, la mayor traición nos lleva a la mayor liberación. Y así, la mujer que una vez fue silenciada por un simple mensaje encontró su voz más poderosa. No en el griterío de la ira o en la amargura del resentimiento, sino en la serenidad de quien finalmente comprendió su propio valor. La venganza que planeé se transformó en algo mucho más profundo, una revolución personal. Y en esa revolución silenciosa, no destruí puentes. Construí nuevos, más sólidos, basados no en la obligación o el interés, sino en la elección y el respeto mutuo. Quizás esa sea la venganza más dulce de todas, no necesitar ya de ninguna venganza. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? Me pregunto, ¿Antonio y Luisa realmente aprendieron la lección? ¿O el dinero de la madre sigue pesando más que el amor? Me gustaría saber tu opinión. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Ana? ¿Cuál fue la parte que más te sorprendió? No olvides darle a me gusta si te gustó la historia, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos para contarte. Al fin y al cabo, la vida real siempre es más dramática que la ficción. Hasta la próxima.